Chicas, perdón, el micrófono se dañó. Con razón, era yo. Lo siento. ¿Por qué me has interrumpido? ¿Qué hacemos algo? Ya, perdón, Déjame dejamos más a un lado. ¿Qué va a hacer? Solo para que se internet. ¿Podemos volver a grabar? ¿Por qué pediste que dejemos de grabar? Ah, no, sí, solo era por nuestra propia seguridad y solo esa parte, sí. Pues escuchando lo que dices, Cris, pienso sobre hacer dos apuntes breves. El uno es el trabajo de Nadia Granados, la performer de Nadia Granados, que vive en Colombia, que tiene un trabajo muy interesante precisamente sobre esta relación con conflicto armado, sobre la violencia del narcoestado en el contexto de Colombia también sobre la violencia en los medios de comunicación y el posicionamiento hegemónicamente masculino. Ya tiene un proyecto que se llama Colombianización, lo recomiendo muchísimo a Nadia Granados. También podrán encontrar registros suyos como La Fulminante. Y ella pues precisamente ha trabajado en contextos como el de Colombia y el de México, donde estas violencias están de una manera muy particular relacionada también a eso que ocurre acá. Nadia Granados, o La Fulminante. Y lo siguiente que quería apuntar, antes de dar paso ya a Saco de Luma, es también algo que yo aprendí, espero haber aprendido, pero bueno, con lo que evoco a Iquillos, que ella una vez en un evento decía, tenemos que recordar que las palabras tienen una herencia, sobre todo para quienes nos dirigimos y hablamos en lenguas de origen colonial. No deberíamos quedarnos satisfechos con eso, ¿no? Busquemos otras lenguas, ¿no? Dejamos que hagamos contenedores de otras lenguas no coloniales, pero bueno, en fin. Lo que ella decía es, recordemos que las palabras que utilizamos tienen una herencia, tienen un origen y sirven a un legado. Paréntesis, Obrelor, las herramientas del amo, nunca desmantelarán la casa del amo, pero bueno. Y entonces Iki decía, ¿qué quiere decir eso? No vamos a dejar de hablar, no tenemos por qué dejar de hablar, pero tenemos que recordar de dónde vienen los términos que estamos utilizando. Recuerda esto por lo que tú decías ahora, ¿no? Esta noción de guerra, inscrita así. La guerra, ¿como qué guerra estamos pensando? ¿No? La noción de terrorismo, ¿qué será esto de los terroristas? Acuérdense, por ejemplo, ahí atrásito, con la caída de las Torres Gemelas, como empezamos a decir terrorista, ¿de dónde nos viene esa noción? ¿No? Entonces, aquí hay una herencia de nosotros también, como blanco-mestizas, ¿no? Hablándole así a la blanquitud, como hola, estoy tendiendo a ti, yo también hablo de terroristas, yo también hablo de la guerra, tal cual tu guerra, ¿no? Entonces, recordemos estas herencias, ¿no? Hagamos énfasis en esto, pero como decía Iki, no dejemos de hablar. Sigamos hablando, sigamos insistiendo en eso que está disponible, que es la lengua, y sigamos utilizándola hasta que encontremos otras formas de expresar lo que estamos necesitando expresar, ¿no? Entonces, estos dos apuntes, recordemos las herencias de eso, a qué herencias les rendimos tributo, les seguimos rindiendo tributo, a qué herencias podemos traicionar, porque definitivamente podemos traicionarlas, porque no somos blanquitud, hay blanquitud a de nosotros, pero no somos la blanquitud. Y sigamos hablando hasta ir perforando esto y encontrando otras cosas. Bueno, doy paso ya entonces a Safo o a Luma, no sé quién quiera. Para saber qué camino seguir. A mí me interesaría también traer a colación, o sea, un poquito de quiénes somos las personas que estamos aquí, también por qué fuimos hasta cierto punto llamadas a este espacio. Y fue que en el criterio 4, que se fue acerca del racismo y clasismo, en el cual tú hablas así, que nos puedas contar un poquito más. Se hizo una llamada acerca de, dos activistas racializadas que estaban aquí, hicieron un llamado a las personas presentes diciendo, ¿por qué nos ponen a nosotras en vitrina a darles a ustedes pedagogía cuando ustedes están completamente capacitadas para hacer este proceso ustedes solas? Y fue un llamado de que realmente, en general, las personas blancas, blanco-mestizas, nunca reflexionamos sobre nuestra blanquitud, sobre nuestro mestizaje, precisamente porque esa dinámica nos posiciona en el cero, en el neutro supuesto, ¿no?
todo lo demás, todas las etnicidades, todas las geografías del mundo, todas las, entre comillas, razas, son solamente otras de la blanquitud, o así están construidas. Y nosotras caemos en eso también al ser personas blanco-mestizas. Y para dar un poquito de... Quería como que también hacer un poquito acerca de qué estamos hablando cuando decimos que somos personas blanco-mestizas o mestizas y qué significa eso, ¿no? Y me parece importante, o sea, no sé si es que alguna vez vieron estas pinturas, que creo que se llaman las pinturas de castas. Pinturas de castas. Son unas pinturas de castas que están en algunos museos. Hay una que está, hay muchos que están en el Museo de América en Madrid, que encima es un museo manejado por la Fundación Franco, así que vayan a ver. Pero básicamente explica cómo el mestizaje funcionó como un proyecto pensado para blanquear. Si pensamos, remontándonos a 1550, ya muy temprano, cuando estaba realmente empezando a madurar la colonización en las Américas, tuviste a este famoso Bartolomé de las Casas, que tuvo un debate con otra persona que se llama Juan de Sepúlveda, en la cual básicamente decidieron o argumentaron que, a diferencia de las personas negras esclavizadas, los indígenas sí tenían alma, solamente que eran personas que estaban más atrás o eran básicamente menos que las personas blancas. Y cuando ves estas pinturas de castas, básicamente lo que te muestra es normalmente un padre, una madre y un hijo, con diferentes variantes de racialización, ¿no? Entonces tienes, yo qué sé, padre blanco, madre india, no me acuerdo cuáles son los diferentes nombres, pero son 16 pinturas y te muestran todos los diferentes niveles hasta que llegas a los más de abajo. Creo que hay uno que se llama Torna Atrás, y otro que se llama, no me acuerdo, ¿Quién que sé? ajá, que básicamente demuestra lo que articulan estas pinturas básicamente es el deseo de la blanquitud española de hacer que las personas indígenas vuelvan a ser blancas. Era realmente un proyecto de blanqueamiento de las personas aquí para regresarlas a la humanidad, ¿no? Y nosotras que estamos aquí hablando de estos temas, estamos atravesadas precisamente por eso. Yo siempre, también cuando me pienso a mí misma en estos términos, cuando anuncio que soy una persona blanco-mestiza, es para decir que yo soy la victoria de ese proyecto. Yo soy esa persona que fue blanqueada. Y la mayor parte de las personas que habitamos este espacio en general, o muchos de los espacios entre comillas queer o sexodisidentes en esta ciudad, somos personas que somos básicamente eso. Somos el borrado de todo lo que había más allá de blanco. También yo creo que es importante tener en cuenta que recordemos que dos cosas, ¿no? La una, la inscripción de sexo, género, raza, son inscripciones simultáneas en el proyecto de mundo, los que vienen sueltas, los que estaban, ¿no? Son inscripciones arbitrarias que configuran una estructura de proyecto, mundo, civilización en el que vivimos. Digo esto porque a veces parece que no hay relación entre lo sexogenérico y la racialización. La hay, es una relación muy íntima. Pero también digo esto para que recordemos que la blanquitud y la racialización, así como la cisnormatividad, son ficciones. Son ficciones que tienen efectos materiales, por supuesto. Miren este efecto material, miren este efecto material, etc., ¿no? Tienen unos efectos materiales, no es una idea, ¿no? Son ficciones que están convencionalizadas, que están instituidas, que están acordadas sin mayor acuerdo, pero el acuerdo está muy claro de quién es, ¿no? Y que eso no quiere decir que haya sido un borramiento satisfactorio su inscripción. Es decir, con la colonización, con la inscripción de la racialización, con la inscripción de las diferencias sexogenéricas, tal cual están codificadas, no quedan borradas otras formas de vivencia, no quedan borradas otras formas de mundo, siguen estando presentes, pero en posiciones de marginalidad, en posiciones de periferia, en posiciones incluso de exotización y de mitificación, ¿no? Como, ay, lejos de esos que, ¿no?, hacían tal, decían tal, se llamaban tal. Digo esto porque también esta es una trampa
en la que podemos caer fácilmente, no solo las personas blanco-mestizas, pero principalmente las blanco-mestizas, porque nosotras podemos seguir reproduciendo ese esquema, tal cual. Y podemos seguir viviendo en esta relación a seguir sirviendo a la blanquitud y a unos ideales que no vamos a alcanzar, porque son del amo. Entonces, bueno, hago solo este apunte también para complementar esto. Y, bueno, más adelante quiero recoger una cosa que han dicho ustedes dos ya, pero ya me voy a callar yo también un poco, sobre la noción de vigilancia y sobre la relación entre esta vigilancia que proviene de la blanquitud, esta intencionalidad de la blanquitud, y lo que sostiene y lo que justifica también lo que está detrás como un gran motivo de las pinturas de castas. Solo recuérdenmelo después y así ya me callo ahorita y de paso, pero creo que es importante hablar de eso. Perdón. Bueno, como que hay algunas cositas que me llaman la atención, pero ya Luma yo me voy ubicando en el espacio. Como que cuando hablamos de este proyecto blanco mestizo, y que yo creo que deberíamos articularlo ya poco a poco con nuestra realidad como cuerpos de las diversidades y las disidencias, hay voy a partir de una pregunta que me hizo mucho ruido ahorita, que es, decía, se busca alcanzar la humanidad, y yo tenía esta pregunta de cómo se mide la humanidad, en base a qué se mide la humanidad, y también ponerlo en contexto con lo que pasa ahorita en el Ecuador, porque resulta que siempre medimos la humanidad en relación de nuestros semejantes y no de nuestros diferentes. Y a mí me hace precisamente ruido porque las personas LGBTIQ+, intentando alcanzar esta humanidad blanca mestiza, hemos renunciado a la capacidad de poder habitar cuerpos de otras formas. Hay algo que tenemos que aceptar, yo creo que para transformar nuestros espacios, y es que la población LGBTIQ, la comunidad LGBT, como queramos llamarle, tiene una aspiración burguesa latente que viene de un imaginario creado de los productos culturales de los 80 a los 90. Mi generación, que estoy seguro que también es su generación, crece con esta visión muy violenta respecto al cuerpo de las personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales. Mi película favorita con la que crecí, que es uno de mis primeros referentes, se llama, sí, terrible, para el inglés, en español es algo así como Entre el amor y la música, y yo la amo porque hay una historia muy cursi detrás, y yo a los 14 era una persona cursi, pero pasan cosas muy tristes, como que por ejemplo qué pasa con los cuerpos migrantes que terminan siendo encarcelados, terminan siendo asesinados ahí, y toda forma de vivencia es trágica. Está Cuirasol, que también toda forma de convivencia es trágica, y llega esta visión que nos ofrece siempre el capitalismo, que también nos busca blanquear, de que todo lo que pasa del lado de las disidencias es trágico. Entonces nosotros no queremos estar de ese lado, queremos siempre blanquearnos económicamente, queremos blanquearnos sexualmente, y en ese sentido sí quiero que piense todo lo que vamos dejando de lado, porque vamos aprendiendo, si bien ahora tenemos unas formas de expresarnos más abiertas, no se alejan tampoco del proyecto blanco mestizo, ocupamos los espacios que se nos permiten, y en ese sentido, cuando hemos renunciado también a otras formas de habitar el cuerpo, también hemos renunciado a otras formas de habitar el deseo. ¿Y por qué esto es importante? Porque el deseo, al ser una forma en la que se expresa el poder, quiero que pensemos en todas estas formas en las que hemos aprendido a someter siempre al otro, también desde nuestra longitud LGBTIQ+. Entonces, hay un montón, como si alguna, de privilegios que nos atraviesan, por ejemplo, por estar en este cuerpo blanco mestizo, en este cuerpo que puede formar un hombre cis, puedo acceder, por ejemplo, a condiciones de trabajo, y ya me quedo yo con eso, y mi lucha muere, y ya. Pero también quiero que pensemos cómo, por ejemplo, a través del deseo vamos sometiendo a otros cuerpos, y pensaba aquí, por ejemplo, cómo a través perdón, si una persona con algunos tabús todavía marcados, como por ejemplo a través de las películas pornográficas de los 80, de los 90, se vendió la imagen, por ejemplo, de estos hombres hipersexualizados desde el punto de vista salvaje a través del sexo, que eran cuerpos negros, y cómo se convirtieron también en referentes de lo que es esto, ¿no? ¿Y por qué me llama esto la atención?
porque nosotros vamos creando otros binarios de relación de poder que están vinculados a la blanquitud. Pues, por ejemplo, yo no creo que la monogamia funcione para todos. Yo sí me declaro una persona monógama. No creo que la monogamia funcione para todos. Pero a lo que voy con esto es que precisamente también tendríamos que servir mucho los discursos en los que movemos todas las disidencias, porque al querer cuestionar el amor, hasta qué punto, por ejemplo, las relaciones abiertas o poliamorosas y una larga lista de etcétera, también se conviertan también en formas de consumir otros cuerpos deseables para yo sentirme deseado, deseable, que al final se sigue insertando en el proyecto blanco mestizo capitalista, ¿no? Yo, cuerpo que puede consumir los cuerpos que a mí me apetezca, porque soy esta cosa que está en el centro, que puede apoderarse, oprimir, satisfacer sus deseos y voy deslegitimando otras vidas que se mueven ahí. ¿Por qué toco todos estos temas? Porque a la larga siempre vamos generando vidas que se van desvalorizando alrededor de una cuestión donde hay un yo central y un montón de otros que van construyéndose alrededor. O sea, el proyecto blanco mestizo no es solo estas cuestiones que van blanqueando, como tú dices, ¿no? que mientras en Estados Unidos tenemos una racialización de la segregación y discriminación, acá tenemos estas cosas blancas, ¿no? Porque hay un montón de herramientas que no tenemos. Por ejemplo, a mí me parece nefasto, que nos sintamos orgullosos porque el ministro de Inclusión Económica Social es gay. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Y qué está haciendo esa gente alguna vez que llega ahí? Darle herramientas a Daniel Noboa para que nos oprima. La Secretaría de Diversidad es lo más inútil que ha creado Guillermo Lazo y nos sentimos orgullosos porque estamos ahí. O sea, permitimos que el Estado entre con esta planadora de subirnos impuestos, de quitarnos próximamente subsidios, porque ahora tenemos una secretaría donde dejamos proyectos y que va a presentar estadísticas de cuántos transfeminicidios va a haber en el Ecuador en el 2024. Entonces, hay que ver cómo nos vamos insertando en todos estos proyectos que creo que a la larga son muy complejos. Hay algo más que quiero decir, un poco de hablar un poquito de articularlo con el trabajo educativo, pero eso más adelante. Creo que algo que también es muy importante. Algo que también creo que es muy importante sobre lo que tú estás diciendo, ¿no? Es que las personas blanco-mestizas y en el proyecto blanco-mestizo se hacen disponibles una serie de instituciones, servicios, formas de gobierno, estructuras, comodidades, caprichitos con un precio. No estoy minimizando eso, pero parte de, como dice Johan Mijail, ¿no? Yo creo aprender a vivir las complejidades de nuestro mestizaje también es aprender a renunciar a esos caprichitos, a esos lugares de comodidad, a esas estructuras, ¿no? Como justamente lo que tú nombrabas, ¿no? Que suba esta persona con una identidad sexoafectiva supuestamente disidente al gobierno. Bueno, ¿qué significa? ¿Quién se está moldeando a quién? ¿No? ¿Cómo puede llegar a ocurrir eso precisamente? Que aprovecha quizás un lugar de poder, pero también lo subvierte. Cuidado, otra vez citado reloj, las herramientas del amo, nunca desmantelarán la casa del amo, pero bueno, aún así creo que es una fricción que hay que atravesar. Sí, eso me quedé pensando en eso. También eso de justamente aprender a vivir las complejidades del mestizaje. Porque tenemos a nuestra disposición una serie de dispositivos de privilegio a los que hay que poder evaluar desde un lugar otro, no necesariamente desde el yo puedo acceder, sino desde un lugar otro. Digo otro en cursivas y así, marcadito. Hay cuantas cosas. Voy a citar a una autora blanca para ir en contra, ¿no? Hay siempre unas cosas que se pueden volver a pensar, ¿no? Y como ahorita hay este discurso de guerra tan fuerte para encontrarnos hoy, yo trataba de pensar cómo nos podemos acercar a estas preguntas que tenemos todos desde nuestras realidades, cuerpos, contradicciones también. Y hay un texto de Virginia Woolf, ahí va la blanquitud, que
nunca se habla. Yo no sé por qué, porque es mucho más interesante que el lugar común que ya sale en el jarrito de café de cuarto propio. Pero se llama Tres Guineas. Y es difícil de conseguir porque además nadie lo lee. Pero ante la guerra que está viviendo en ese momento, las guerras que está viviendo Europa en el contexto de Woolf, ella dice a las mujeres, en ese momento, a las mujeres que en el feminismo de ese momento, les dice que traicionen a sus hermanos, a sus padres, a sus sacerdotes, a sus maestros, a sus amigos, hombres, porque todos iban a ir al discurso de la guerra. Entonces ella dice lo que dijo la persa ahorita, y ella les invita a romper la lealtad con el hombre, porque el hombre iba a ser el soldado, el patriarca, el gobernador, el ministro de inclusión, como se llame. Y ella dice en ese momento, tenemos que trazar nuestras propias genealogías, cada una de nosotras, y traza la suya, ¿no? Y dice, mi genealogía sin hombres es bellísima, ¿no? En ese momento lo dice porque además los hombres están apoyando el discurso belicista y por tanto el sistema de vigilancia y castigo que vivimos hoy, a veces de maneras insospechadas también, ¿no? Que tiene que ver mucho con la punición, con intentar castigarnos por cada cosa que hacemos en la vida, bien o mal. Entonces ella dice, yo encuentro en mi genealogía que no tengo mujeres universitarias, por ejemplo, que mis abuelas estuvieron oprimidas y que no se pudieron educar. Ella habla de la genealogía de ella, entonces en su blanquitud encuentra opresión y en la opresión encuentra el privilegio de la blanquitud, las dos cosas a la vez, es una cinta de Moebius, no es lo uno o lo otro, ¿no? Entonces ella dice, yo, bueno, he visto en mi pasado que yo no le debo lealtad a ninguna patria, igualito que tú dices, porque la patria es la guerra, es la nación, es el hombre, ¿no? En ese momento es súper importante después lo que pasa en las guerras respecto al pensamiento de ella y de su suicidio también, por ejemplo, su imposibilidad de estar en el mundo o su declaración de que no tenía, lo que ella estaba haciendo no tenía lugar, ¿no? Porque también, como ustedes saben, es diagnosticada como loca, con varios diagnósticos disponibles en ese momento, e incluso le sacan varias muelas para saber si es que ella, si eso le calma la histeria, ¿no? Entonces, lo que parece que tenía era bruxismo por nervios y tenía cicatrices en el interior de sus mandíbulas, entonces sufrió tortura también, ¿no? Y al trazar su genealogía, entonces eso es lo importante, ella dice, ahí no hay mujeres intelectuales como yo, por ejemplo, no hay escritoras, no sabían leer, ella encuentra que una de sus bisabuelas ni siquiera llegó a tener casa o que vivió en la calle, no se pudo educar. Hay que leer Tres Guineas y otras cartas de Woolf. Y ella lo dice en esa tensión, ¿no? Soy una intelectual reconocida, pero en mi genealogía no están estas mujeres como yo. Ellas abrieron un camino para que yo pudiera después leer, escribir, tener una editorial, etc. Entonces, yo pensaba en eso porque el discurso del mestizaje o el proyecto del mestizaje, no todos los mestizajes, el mestizaje brasileño es una cosa, el chicano es lo otro, así, ¿no? El discurso moderno del mestizaje europeo también choca en el momento en que algunos feminismos históricamente y en el sur empiezan a decir, hagamos nuestras genealogías, porque realmente no parece que seamos todas mestizas, ¿no? Si no somos otras cosas. Entonces, creo que chocan ahora en nuestra capacidad de comprendernos la identidad mestiza, ¿no es cierto?, con las genealogías que el feminismo nos enseñó a hacer, ¿no? Entonces, en mi caso personal, que eso todavía lo estoy escribiendo, les cuento, todavía tengo un poquito de resquemor, traté de hacer ese ejercicio en estos años, ¿no? Y pasan dos cosas que quizás les pasan a otras personas, ¿no? Encontré, ¿no?, que en mi proceso de blanqueamiento, como decía Luma, sí somos un borrado, pero sobre todo somos un trazado también, que luego hacemos nosotras mismas, nos volvemos a dibujar nosotras mismas. Y en mi genealogía hay mujeres negras. Yo siempre les decía, pero ¿por qué si mi abuela se ve tan afro y yo salía así? ¿No? Y nadie me daba una respuesta. Y la gente dice, porque eres mestizo. Pero eso no es suficiente, es muy insatisfactorio. Entonces, a mí me pasan a la vez dos cosas, creo yo, ¿no? Que en mí creo que se borra la historia de pobreza de mi familia, se borra y la borran, ¿no es cierto? Porque parte de la supervivencia de las mujeres pobres es blanquear a sus propios hijos para que puedan vivir mejor.
o negarles la lengua si no es el español, etc. Entonces se borra la pobreza y a la vez se borran barreras, ¿no es cierto? Entonces, como el privilegio son las barreras que no tenemos, entonces parece que se borrara el pasado propio también. Y creo que una forma de la resistencia es no dejar que ese pasado se borre, ¿no? Y fue una compañera mía muy querida de Chota la que me dijo, tú eres bien blanquita, pero tus caderas son de negra. Fue el día más feliz de mi vida, porque sí es verdad, y mi abuela también tenía el cuerpo así, los muslos así. Entonces decía, ay, qué bueno que no se borre todo. Y me pregunto en cada cuerpo qué es lo que no se ha borrado, más que lo que se ha borrado, en realidad, qué es lo que ha resistido. Porque además los genes no blancos son bien fuertes, y los blancos son los que se van borrando, hablo en términos genéticos. Entonces es posible también ir borrando la blanquitud. Otras estrategias de chicanización, de promiscuidad, digamos, de empezar a narrar la historia de formas promiscuas también, ¿no? Porque si siempre la narramos desde la blanquitud nos da términos para inmovilizar también nuestras narrativas, nuestras formas de narrarnos. Entonces estoy consciente de que yo soy un borrado donde se borran barreras también, y a la vez estoy consciente de mis caderas, que ahora ya me dan más orgullo que nunca, porque sé de dónde vienen, ¿no? Y hay otras discusiones en este momento así, más chicanas, más sudacas, más impuras, digamos, y ahí recurro muchísimo a María Lugones, que nos ha dado ese pensamiento, ¿no? El pensamiento impuro. Entonces a veces sí, ya también por cabreo, ya no quiero yo hablar con la blanquitud, porque hay otros lenguajes que nunca pasaron por ahí, ¿no? Ansaldúa no pasó por ahí, ella dijo, yo lo que voy a hacer es construir un tercer espacio que se llama Nepantla y que es un espacio ficcional donde todas vivimos en la realidad y nos chicanizamos y tenemos lenguas impuras. Y es una lástima que ahora ese pensamiento de ella, que es un pensamiento lésbico, campesino, de frontera, se borre y se le diga, por ejemplo, es una autora LGBTIQ+. En el momento en que ella empieza a pensar, está recogiendo algodón. Ella trabajó en la pizca de algodón y es una pensadora campesina, lésbica. Y ser lesbiana y ser campesina y ser mexicana es otro lugar en el mundo para producir otro pensamiento, ¿no? Y hay que, entonces, borrar las marcas de ese pensamiento a veces no ayuda mucho, ¿no? Y ella dice, no, ni lo uno ni lo otro, un tercer espacio, que se llama, además le pone un nombre bellísimo, crea lenguas, empieza a escribir en Spanglish, escribe su bellísima carta a las escritoras del tercer mundo, donde les dice, este tercer mundo, aquí vamos a vivir y aquí vamos a tejer también otras maneras de ser. Y ni siquiera, o sea, le hace como ignora deliberadamente la blanquitud de una manera muy elegante, creo yo, ¿no? Porque dice, bueno, aquí nosotros no pensamos así, ¿no? El cuarto propio es, como dice su amiga Cherry Moraga, es escribir en el baño cuando mis hijos me dejan en paz y yo puedo cerrar la puerta, es escribir en la cocina, es escribir en el bus, como dicen mis propias compañeras, ay, Cris, cuando tengo que escribir, yo voy a escribir en el bus en WhatsApp. Esas son las formas de volver a contar historias, ¿no? Y por todas esas razones, y sé que nos denunciamos de formas muy distintas, no es por buscarte bronca, Luma, ni nada, pero yo jamás me definiría blanco mestiza, porque decirme blanco es ir hacia el Texas Ranger y decirme sudaca o decirme de otras maneras me emparenta, de verdad, ¿no? Es una metáfora, me emparenta con las mujeres que han sido borradas de mí, creo, ¿no? ¿Puedo decir algo? Sí, por favor. Ajá, bueno, me quedo muy con lo que dices, como de esto de trazar, como que un poco tu pasado es una forma de, pues, ignorar la blanquitud, porque sí, si bien como que, claro, no sabemos, nuestra familia, nuestros ancestros fueron como blancos también, por ahí también tenemos como que a nuestra otra familia, y en mi caso, por ejemplo, quiero contar esto de que en mi familia hay una rama de toda mi familia que yo encontré porque era una persona que vino de España y era un biólogo. Entonces encontré como que todo ese árbol genealógico hasta llegar a España, a Extremadura, y después como que cuando ya se juntaba como que acá en Ecuador como que había una X, porque esta persona solo era X Castillo y era la abuela de mi abuelo. Entonces como que sí, totalmente. Y ella, bueno, es una historia súper triste, a ella su casa fue quemada, y cuando encontré en una de estas páginas de internet, pues ella era X Castillo, y por otro lado estaba como que toda la genealogía de mi abuelo, hasta del abuelo de mi abuelo hasta España, ¿no? Entonces como que yo me quedo bastante con lo que dices, o sea, como no borrar, ignorar la blanquitud, y es algo que a mí me ha pasado también, porque cuando también a mí me dicen eres mestiza, yo no entiendo lo que es ser mestiza.
o sea, no entiendo la verdad, porque yo sé que hay como que también diferentes, no sé, como que contextos de historias también en estas tierras, como que, y yo por eso me puse como a buscar quién era yo, así como que quién era yo, pero yo me identifico bastante y es algún ejercicio que me gusta hacer con mi mamá, que vivió en el campo hasta que tuvo 12 años, con mi abuela, que fue una persona campesina hasta que mi madre tuvo 12 años y migraron acá a la ciudad. Y para mí como que hacer las cosas que ellas me han enseñado desde esa parte es para mí algo súper valioso y que la verdad es como que mi diferencia de las demás personas, porque siento que toda la gente como que siempre trata de esconder como que también como que esta parte indígena, ¿ya? Siempre tratamos de esconder esa parte que nos liga a lo indígena, pero la verdad es que yo he encontrado como que mucho, no sé, como mucha satisfacción en refugiarme en esas cosas porque, por ejemplo, mi mamá es súper católica y tales, pero yo encuentro más satisfacción como que en, no sé, en las tradiciones de hacer una pampa mesa, de reunirnos y hacer un altar, de prender un fuego. Eso para mí es, digamos, como algo mucho más espiritual que el catolicismo. Y siento que eso me acerca más a mi parte, no blanca, ¿no? Y nada, me quedo bastante con eso que dices. Y también quería decir esto de que, bueno, vi también en un tweet que compartiste de las cosas que se podrían hacer en este contexto, de que no me gustaría decir guerra, por ejemplo, que creo que es otra de las cosas que debemos cambiar, como que no utilizar ese lenguaje, ¿no? Sino como hablar más bien de un conflicto armado, y en este caso creo que necesitamos aprender tanto de las compañeras de Colombia, de México, que ya han atravesado estos procesos, que nosotros como siento que somos totalmente nuevas en esta cosa y que nos va a tocar como encontrar maneras y mecanismos. Yo pienso que el internet es un espacio súper inexplorado todavía, donde nosotros podemos como que hablar sobre estas cosas. Justo veía en este estudio que tú pusiste que 40 millones de personas utilizan internet en México y el 60% de esas solo van a las redes sociales. Entonces yo siento que también podemos hacer bastantes cosas en las redes sociales y que todavía es algo inexplorado, el internet. A pesar de que me parece súper valioso encontrarnos, como estar juntos, sí, es algo que la verdad para mí fue increíble hoy, porque también siento que parte de la estrategia que están utilizando es el miedo, ¿no? Porque el miedo te inmoviliza. Y la verdad es que yo tengo miedo y sé que las personas a mi alrededor tienen miedo también, pero siento que eso es algo que no nos debería inmovilizar. Claro, y es un esfuerzo enorme también, porque salir a la calle con el miedo, yo decía, en el paro era hermoso salir a la calle, yo me sentía segura de salir a la calle. En este conflicto es algo totalmente distinto, no me siento nada segura saliendo a la calle, ¿no? Pero bueno, nada, siento que en el internet habría bastantes como estrategias que podríamos utilizar de comunicación para, no sé, promocionar nuestras luchas, ¿no? Contarle a la gente lo que estamos haciendo acá en el tercer mundo, cómo estamos luchando también contra estas cosas. Y también hablar sobre me parece sería bueno así como que, porque también siento que dentro de la comunidad LGBT hay bastante como que consumo de drogas. Así como que, ¿qué pasa con esto de legalizar las drogas? Con este discurso también me parece como relevante ahorita. Frente, claro, a la criminalización de las drogas también, que también nos ha traído todo este problema, la guerra contra las drogas. Bueno, Solo es... Yo creo que este es un momento importante también para si bien pueden abrirse muchos temas, creo que es un momento también para que volvamos a centrarnos en una cuestión que yo creo que es crucial, que es la cuestión del racismo. Y entonces, bueno, pues yo voy a leer una parte también de Santo Domingo is Burning, de Johann Michael, que a mí me interpela muy profundamente y que creo que también tiene que ver con cosas que van apareciendo en nuestra conversación y que son cuchillas bien acarameladas que terminamos chupándonos, y a veces preferiría que cosas que nos chupamos de acarameladas nos degollaran ya, para que paremos, o que simplemente no nos las chupemos. Pero bueno, voy. La lucha antirracista tiene que ser travesti porque no puede ser cis heterosexual. La lucha antirracista tiene que ser migrante porque tiene que hacerse cambiante. Me parece súper importante hablar explícitamente sobre antirracismo.
ya no sobre racismo, que es una posición que tenemos disponible muchas personas en el mundo, sino, insisto, hablar de antirracismo. Yo había dicho antes que quería hacer un apunte sobre lo que tú habías hablado sobre la vigilancia, como la herencia de la blanquitud, y lo que tú habías dicho sobre las pinturas de castas. Hay una relación entre esto que creo que tiene que ser nombrada con otras cosas que también se han dicho, ¿no? Que es la relación a la mirada. Recordemos que el régimen colonial es un régimen oculocéntrico, centrado en los ojos, es un régimen de lo escópico, es un régimen construido a partir de la mirada y la clasificación desde la mirada. ¿Cuál mirada? Pues sí, la mirada colonial y la mirada blanca. ¿Por qué estoy nombrando esto? Estoy nombrando esto porque precisamente una de las posiciones profundamente racistas del proyecto del mestizaje y de quienes somos también personas mestizas, y estoy haciendo una generalización problemática, pero bueno, es así, es apelar a eso que nuestros cuerpos dicen, a eso que nuestros cuerpos signan, así como nuestros cuerpos se ven, o eso que nuestros cuerpos dan, ¿no? Me permito yo además hablar de esto, porque les propongo realmente que dudemos y que sospechemos de nosotras mismas cuando nos referimos a eso que viene desde una herencia genética, una herencia. Acuérdense que lo genético, lo cromosómico es microscópico, microescópico. Hay una relación a la mirada que simplemente se afina un poquito más, pero que viene de ese entonces también, es parte del mismo régimen. Cuando ustedes hacen ese raspadito de la mejilla para mandar el proyecto del genoma humano, lo que sea, bueno, felicidades, no solo están queriendo ustedes pertenecer a la humanidad, qué horror, lo siento mucho que quieran pertenecer a la humanidad, pero además ustedes están insistiendo en una clasificación que sigue determinada por el régimen de la mirada, que les dirá que son 20% ni sé qué, 45% ni sé cómo y ni sé cuánto por ciento lo otro. Si ustedes quieren seguir relacionándose desde el lugar de la mirada, sepan que esta es una posición dramáticamente racista y dramáticamente transfóbica. Digo esto también porque a mí me interpela de una manera muy particular. Yo soy un cuerpo desordenante, no solo porque soy un desorden que celebro, sino soy desordenante en la medida en la que desordeno. A mí, la verdad es que no me gustan ni los hombres ni las mujeres, que están guapos y son lindas, sí, todas esas cosas, pero no me generan placer. No me generan la pasión que me puede generar, sí, un cuerpo desordenante, sí, una vivencia de fugitividad. Entonces, sí, insisto en mi renuncia a la blanquitud, insisto en mi renuncia a la cis heteronormatividad también. Digo esto también porque me parece importante que hablemos sobre no solo lo que nuestros cuerpos signan, que como he dicho, toda la matriz colonial, todo el régimen de la mirada, toda la blanquitud tiene unas consecuencias materiales, etc. Sino hablemos también de eso que inscribimos, que decidimos hacer escribiencia en los cuerpos. Ustedes no saben, y tampoco les compete, pero ya como mencionaron me parece bien, no saben el desorden fenotípico, hormonal, decorativo, que implica mi vivencia. No saben, y espero que esto les genere mucho conflicto, espero que se pregunten si se lo ha hecho o no se lo ha hecho, se puso o no se puso, se cambió el nombre, se va a ir al registro civil mañana, espero que se pregunten todo esto, porque precisamente en el que ustedes estén preguntando esto, sepan que yo no existo, sepan que las personas racializadas no existen, sepan que las personas travestis no existimos en esta pregunta suya que tienen de querer revisar escópicamente qué he hecho, qué hago y qué voy a hacer. Aquí estamos precisamente chupando ese caramelito afilado que no solo les va a cortar a ustedes del cuello en algún momento, porque nunca van a lograr ni ser blancos, ni hombres, ni mujeres satisfactoriamente. Sepan que me están matando a mí, sepan que están matando a personas racializadas, sepan que esto es parte de ese mismo proyecto. Ya sé que digo una cosa como así, con muchas puntas que podemos limar, pero como les decía, yo creo que no queda resuelto nada de lo que vayamos a hablar acá. Espero que se generen desórdenes, espero que se generen
problemas, espero que haya cosas con las que no estén de acuerdo conmigo, porque tampoco tienen por qué estar de acuerdo conmigo, pero no estemos de acuerdo, también eso sepamos, ¿no? Un régimen provoca el orden, busca el orden. Quizás el orden es algo de lo que tenemos que aprender a sospechar. Hago este apunte entonces porque me parece importante que ya nos empecemos a dirigir más explícitamente hacia la cuestión no solo del racismo, como les decía, sino del antirracismo también. En fin, lanzo esto así, yo vengo a esto. Entonces, por donde ustedes quieran tirar, vamos. Yo quería mencionar de dónde viene el que yo me llame blanco mestiza en Sí, no espacios. era una demanda de explicación. No, pero creo que ahí entra en relación. Y es porque realmente yo nunca, al ser una persona blanco mestiza, del contexto en el que vengo, nunca tuve que interpelar la blanquitud. Siempre tuve que, me forcé a, como que todo fue hecho para que yo vea al otro de mí y yo siempre del neutro, ¿no? Y al nombrarme yo blanco mestiza, trato de ponerme yo y dejar que las personas me interpelen, porque si es que yo no me hago visible con todos los privilegios que tengo, entonces sigo estando en el neutro. Entonces, al yo decir soy blanco mestiza y me atraviesan todos estos privilegios y me atraviesa el mestizaje y todavía estoy reproduciendo un montón de esta mierda, estoy también tratando de crear un canal para que esa crítica siga permeando, porque si es que yo lo que hago es decir como que, bueno, soy blanca pero no soy tan blanca, entonces cuando yo critico a los blancos europeos por X, Y, Z y la colonialidad, eso no me atraviesa a mí de la misma forma. No, pero hay un montón de esas cosas que sí me atraviesan y que sí tengo que formular. Y relacionando eso también con algo que también mencionaron, creo que varias de ustedes en algún momento, que era esto de las herramientas del amo nunca. ¿Cómo es? Las herramientas del amo nunca desmantelarán la casa del amo. desmantelarán la casa del amo. O del amo. Exacto. También utilicé la palabra marica, ¿no? Que es una cosa a la cual yo llegué también recientemente, porque si se ponen a pensar, toda esta gama de LGBTIQ son herramientas precisamente que vienen de un lugar, ¿no? Vienen de Europa, vienen de Estados Unidos, y fueron construidas basándose en un entendimiento de lo que es una subjetividad, de lo que es una persona, de lo que es una sexualidad. Pónganse a pensar que literalmente definimos gran parte de nuestras vidas porque literalmente nos atrae otra persona X o Y, y todo lo que yo soy me convierte en gay, o me convierto en lesbiana, me convierto en lo que sea, basándome simplemente en si algo me atrae o no, y eso tiene una repercusión en el ser. Eso es una cosa completamente loca. Y encima agarramos estas categorías que luego, no es solamente que uno es gay, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, muchas personas aquí que alguna vez transitaron por lo gay, o que todavía lo habitan, cuando eras más pequeño y tenías que como que asumir tu gaydad, no estabas solamente asumiendo, por ejemplo, que eras un chico al que le gustaban los chicos. Tenías que asumir qué tipo de gay puedo ser, ¿no? Un gay de bien, un gay que le guste el arte, que sea bueno con la pintura, que sea muy inteligente y pueda dar cosas interesantes en la casa familiar, que no cause que no sea demasiado escandalosa, que no sea afeminado, ¿no? Porque es lo que ha pasado ahora, ¿no? Si vemos a los gays de esta ciudad, que ahora literalmente son solamente hombres heterosexuales blancos que follan con otros hombres heterosexuales blancos, básicamente, ¿no? Entonces a mí me parece importante en términos de las herramientas del amo también ver cómo nosotras mismas al estar aquí hablando desde lo LGBTIQ estamos ya de por sí reproduciendo eso, que nos junte esas mismas herramientas, porque aquí estamos todas personas LGBTIQ que estamos atravesadas o aliadas a ello, estamos siendo traídas a un espacio por la misma blanquitud que este espacio dice cuestionar. Entonces me parece como que ¿dónde podemos empezar a pensar acerca de dónde empezamos nosotras y dónde termina nuestra blanquitud? Porque me parece que muchas veces es fácil en un contexto como este, especialmente en un contexto sexo-género disidente, donde la blanquitud ya está en cuestión o se habla muy de soslayo de ella, pero nunca nos paramos a pensar en que cómo estamos reproduciéndola en nuestros espacios, en nuestras identidades, en nuestros relacionamientos, en nuestras formas de existir en esta ciudad. Porque a la final del día, si vamos a cosas muy básicas, por ejemplo, en este espacio y en los espacios que algunas de las personas que conocemos aquí estamos, ¿por qué estamos aquí bailando Vogue y no haciendo un baile local?
¿Por qué estamos buscando derechos al matrimonio y no buscando derechos de, yo qué sé, cualquier otra cosa que responda un poquito más al contexto de ahora? ¿Por qué todos nuestros intereses, nuestros gustos estéticos, nuestras formas de relacionarnos, nuestras palabras, por qué todas esas siguen partiendo de esta aspiración a ser desarrollado como los queers en el norte? Quiero ser tan woke, quiero ser tan abierta como son en Berlín, quiero sentir todo lo que sienten esas personas, y eso parte de una aspiración blanca. Es el colonialismo que todavía tenemos internalizado. Por eso yo me anuncio como blanco mestiza, porque necesito tener un llamado a conciencia constante de eso, porque si no me olvido. O sea, como que, porque literalmente todo está hecho para olvidar. O sea, el sistema está hecho para que te olvides de que tú eres una persona blanca mestiza. Y de que porque tú eres una persona blanco mestiza, hay un montón de gente alrededor tuyo en este contexto que le está pasando pésimo. Yo creo que en esta medida también lo que estás diciendo es relevante en tanto tú hablabas, ¿no? Como este colonialismo interiorizado, no sé qué. Y sí, pero también sigue en operación. O sea, la colonia no se acabó, no, digamos. O sea, en fin, yo estoy por allá pidiendo papeles hace años, me paso ya sin papeles, yo, en fin, me comentan que mi pelo dice qué, que mi nariz dice cómo, que mi acento de qué, Y cuando vengo acá, mi hermano, por ejemplo, se burla de mí todos los días y me dice, pero es que en tu cultura, ¿qué? ¿No? Entonces mi hermano también está ahí como dando unos palos así de tú te fuiste, ¿no? En fin, hay toda una cuestión, ahí está toda la traición a la patria, ¿no? Pero lo que creo que es fundamental también es reconocer que hay algo en circulación, hay algo en tiempo presente que también nos corresponde, hay algo que nos implica en tiempo presente, además de la referencia al pasado, que también es una institución arbitraria, ¿no? Esas orientaciones hacia el futuro, hay algo en tiempo presente, que es de alguna manera también lo que tú decías sobre los guaguas que están trabajando en estas necropolíticas. Bueno, hay algo en tiempo presente también que nos implica con respecto a ellas, ¿no? Hablo de la infancia y también voy a ti incitándote, por favor, Safo, a esta cuestión de la educación y de la pedagogía y esta relación que, bueno, pues tú y yo compartimos a la infancia, ¿no? o que, bueno, se coquetean así nuestras relaciones a la infancia, pero algo en tiempo presente porque se habla también mucho de la infancia como, bueno, es que son el futuro. No, o sea, lo siento, no. Por un lado, dejen de procrear, les digo yo a las personas, sobre todo si son heterosexuales, dejen de procrear, ya basta, o sea, poquísimas ideas tienen, tengan ideas, dejen de reproducir, empiecen a tener ideas, ¿no? Pero también sobre las criaturas que están presentes, pensémoslas en tiempo presente también, ¿no? Démosles cabida y una implicación también en tiempo presente. ¿Cómo? Pues yo no lo sé, yo también soy hija de un hombre y una mujer. Siguen preguntándose si pues hombre o mujer, sigue pasando. Yo lo siento, es que vamos a fallar. Y espero que fallemos papá y mamá también conmigo, ¿no? Pero creo que hay una cuestión de tiempo presente también que hacer. Entonces aquí junto hilos hacia nuestra. Quería yo responder también lo que tú decías, que me das la ocasión de aclarar. Yo no puedo ignorar la blanquitud. Decía que Anzaldúa la ignoró al escribir para crear Nepantla. O sea, en la fuerza poética de su trabajo era una fuerza política descomunal, porque imagina otro espacio, por supuesto en presente, pero la niñez, por ejemplo, migrante, en Esmeraldas, en Los Ríos, en Machala, decirle que hay que pensar el presente y no el futuro es como cancelarlo, ¿no? Y esas son las demandas de esas comunidades. Esos niños dicen, es que si yo mañana no trafico, pues me matan, entonces sí necesitas otro mañana, o sea, necesitas pensar que sí vas a estar vivo. Y eso es en tiempo futuro, que se tenga que hablar desde el presente, por supuesto, ahí estamos de acuerdo. Pero justamente yo pensaba, ¿no? Que tal vez en estas sillas donde estamos todavía hay una rendición de cuentas que a mí me parece necesaria, pero justo decía, o sea, cómo mirarnos a nosotras mismas, no pasando por la punición o la autopunición, ¿no es cierto? Porque no hay solo cárceles, hay una cultura del castigo y de la punición y de la culpabilización, ¿no? Que además nos llena de pasiones que no son muy políticamente muy productivas, ¿no? Y ahora, esas eran algunas de las cosas que quería decir, ¿no? Y también pensaba en lo que decías de la población LGBTIQ+ y otras disidencias que se consideran también en parte de sus culturas, como tú escribías súper bien, Luma, y el uso de drogas, por ejemplo, y el uso de sustancias, ¿no? Yo entiendo lo que tú estás diciendo, pero eso hay que sentar a pensarnos juntos, ¿no? Eso significaría que entonces se criminalizaría
los hábitos que construye una población, no una comunidad, porque no nos relacionamos siempre a través de comunidades, pero digamos, si tú eres parte de una población que ha incorporado un modo de la fiesta, que sí, yo creo que está bien la disputa, oye, apropiarte porque ver un boga ahí medio quichua también, ahí, a mí me encanta, o sea, todo lo que desordene justamente es chévere, ¿no? Sea un poco así como impuro. Pero si hay, por ejemplo, pienso yo en culturas en donde hay consumo caótico de sustancias, que no son, por ejemplo, culturas de consumo recreativo, de drogas más caras, o de coca, o de ácidos, ¿no es cierto? También hay culturas de consumo de supervivencia, ¿no es cierto? O sea, ahí están súper racializados, el uso de drogas, todas sabemos aquí que está racializado, y ahí vienen las luchas antirracistas, para mí muy importantes, las de Esmeraldas, que nunca nombramos, las de Machala, los ríos, Sucumbíos, ahí hay unas luchas antirracistas de las que ni nos enteramos en nuestras burbujas a veces, ¿no? No digo como recriminando, sino como tengamos curiosidad también de otras formas de comprender estas preguntas. Entonces yo digo, si hay muchas culturas que consumen muchas sustancias y decimos somos parte de la cadena del narco, entonces se criminaliza la parte más débil. Entonces ese chamaco que está ahí en su barrio en Puerto Viejo consumiendo H, que es lo más barato que va a encontrar, ese va a ser tratado como narco. Cuando, o sea, tiene que vender porque no tiene chance de otra cosa y en su barrio no hay escuela. Entonces, yo digo, sí hay que cuestionarse los consumos, ¿no es cierto? Pero ¿cómo criminalizas el consumo caótico o lo que se llama también adicción cuando merecen otros tratamientos? Justamente porque si tú has vivido exclusión social por tu disidencia sexual, por tu pertenencia étnica, por tu pertenencia de clase, y empezaste a consumir algo, y luego te dicen, tú consumes coca que está ensangrentada, sí es verdad que la coca está ensangrentada, pero también son verdad otras cosas que conducen al consumo recreativo, caótico o ya de adicción. Entonces nos toca pensar justamente en esta lógica de guerra, cómo no reproducir, ¿cómo puedo decir? Reflexiones que puedan ser o acciones que puedan ser criminalizadoras también, cuando no nos estamos dirigiendo al Estado, ¿no es cierto? Que es un Estado corporativo, que es un Estado que binariza, y no solamente de manera sexual, hay un montón de binarismos no sexuales que el Estado aprovecha, del binarismo sexual. Hombre, mujer, inocente, no inocente, terrorista, no terrorista, migrante nacional, ¿no es cierto? Entonces estamos pobladas de binarismos, y ahí me resonaba un montón, Luma, lo que decías, porque el régimen de la heterosexualidad es un régimen de binarismos, es un régimen binarizador, recategorizador también, ¿no es cierto? Y ahorita me callo, pero yo sí me mandé a hacer mi kit ya de la mejilla, y me parece muy importante hacerlo, y hay mucha gente que se lo ha hecho, porque también el cosito que hacen con el kit de tu genoma, que yo sé que contribuye con datos del genoma central, pero muestra migraciones de donde vienen nuestras más antiguas migraciones, ¿no? Y la mala noticia para la blanquitud es que, claro, en España, digamos, en la situación colonial, aquí se crea como una región de la que viene mucha gente, no digo que no haya blanquitud, cuidado, pero Andalucía en el siglo XVI era parte de África, estaba considerada parte de África, y Europa decía, ustedes no son blancos, son gitanos, son ahí medio negros, son bereberes algunos por las migraciones anteriores al reino de España. No quiero hablar de las historias, ni cuando les digo morprofa ni nada, pero también la migración que nos conquistó a nosotras, para nuestra mala suerte, no fue blanca, fue andaluza, que estaba hecha de africanidad y de los márgenes de España. Entonces ahora es muy lindo como, por ejemplo, compañeras gitanas y pensadoras gitanas como Pastora Filigrana dicen, narremos transatlánticamente esta historia. ¿Qué pasó aquí? Llevó la gitanidad acá, por eso nos vemos como nos vemos, por eso nuestras narices, las narices son así. Pero o sea, eso no borra, nada borra la blanquitud, pero sí la socava, sí abre como unas derivas y unas fugas a la narrativa de la blanquitud. Y por eso yo sí me mandé a hacer mi kit. Apenas supe que alguien en mi familia me quería regalar eso, y yo sí quiero. Y el resultado en algunas familias, por ejemplo, es 36% indígena, 20% negra, por ejemplo, ¿no? Eso se borra cuando se borra la barrera, cuando te han blanqueado, por supuesto. Por eso creo que no hay como ignorarla, ¿no? Hay que combatirla, pero no ignorarla. Solo decía que Ansaldúa encontró otras estrategias que tenían que ver con la migración, el tercer espacio, la tercera lengua, el pura, el spanglish, etcétera, ¿no?
eran unas cosas que quería responder y decir también justamente que en la comprensión antirracista de las drogas o de la cárcel o de este país tiene otros parentescos. Tiene parentescos gitanos, tiene parentescos travestis de muchos lugares. Ahí las luchas antirracistas, travestis, migrantes en España son tan importantes. Ojalá resonaran más acá. Ojalá hubiera más lazo y más amor transatlántico para que eso pase, ¿no es cierto? Pero lo que hacen ahí muchas migrantes ecuatorianas, por ejemplo, que es lo que yo conozco, ¿no? Trabajadoras domésticas, trabajadoras, camareras de hotel, cuidadoras, son mujeres allá que también están proponiéndonos algo, pero como siempre pensamos tan nacionalmente no lo conocemos, a menos que empecemos a pensar en preguntas migrantes para nuestros problemas. Creo que aquí solo agrego por la cuestión migrante que a mí me interpela. Que pues justamente uno de los atravesamientos de lo migrante para mí está en siempre referencias múltiples, ¿no? En nuestros cuerpos y en nuestros recorridos y en nuestras vivencias, siempre referencias múltiples, pero yo a veces le digo a la gente, ¿no? Como cuando me dicen es que no pareces, es que no hablas como, es que los, ¿no? Como yo para escuchar. Y lo digo un poco como para romper eso, ¿no? Un poco en humor, pero también con bastante dolor, la cuestión de a mí ya nadie me reclama. O sea, ya nadie reclama propiedad de esto, ¿no? Como los hombres no reclaman, las mujeres no reclaman propiedad de esto, de pedazos, sí, porque por un tópico, ¿no? Pero también los estados-nación ya no me reclaman. O sea, a mí no se crean que porque vivo allá y porque suena así, porque me compré esto no sé dónde, da igual, ¿no? A mí no me reclama España. A mí España me expulsa y me seguirá tratando de expulsar ad infinitum. Y este país, a mí, este Estado-nación, que está Sudamérica, está Latinoamérica, no me reclama tampoco. Entonces, yo creo que ahí tenemos una cuestión aún que hablar sobre también la disfuncionalidad de lo local, por esa relación que también tenemos que seguir articulando las diásporas y las personas aún localizadas en los estados-nación, ¿no? Por ponerlos de una manera problemática, más sencilla porque no va a salir así. Pero bueno, como que creo que eso también es algo de lo que nos compete y creo que también es importante en la discusión sobre la blanquitud y sobre el proyecto blanco mestizo. Eso hago con mis 5 minutos. Qué interesante, siempre que se ha dicho todo por el parte, pero no, tengo muchos hilos de dónde tomar y no sé cuál coger, pero voy a tratarlo y perdón, el TDA. Mientras tomes la palabra. A mí me parecía como que bonito pensar todas estas formas y hay muchos hilos de dónde tomar y no sé cuál coger. Hay una cosa que a mí me gusta mucho de trabajar con niñas y niños, ¿no? Sobre todo con esta cuestión que yo creo que la migración sí nos atraviesa a todos en mayor o menor medida. A mí me atraviesa mucho a través de mis amantes. En serio, pero luego hablaremos de eso con un cafecito. Pero a lo que digo es que yo me acordaba mucho mientras les oía en la Odisea. Hay esta parte en la que Telémaco está conversando con un amigo de su padre. Y para mí es muy importante porque comienza a hablar precisamente con el amigo de su padre y habla de las memorias de su padre. Habla de las memorias de Odiseo, de todo lo que ha hecho Odiseo, de lo grande que es Odiseo. Y Odiseo. Y allá está Penélope solita en Ítaca. Y me acordaba mucho de un poema de este poema que tiene Claribel Alegría, que de hecho lo leímos contigo, de donde Penélope le reclama, dice, ¿sabes qué? Si no quieres regresar, no vuelvas. Yo he estado haciendo mi vida, conocí a más gente, he conocido a un hombre que es bueno con Telémaco. Acá, y dice, si tú quieres quedarte allá, si eliges a Circe, serás de sus marranos del Supremo, y así. Y para mí esto es importante porque la Odisea es la historia de una migración. Y una migración que tiene como objetivo la guerra. Ya vamos a ver a dónde quiero llegar. Si es que me sale bien, si no, ahí perdonará. Que tiene como objetivo la guerra, el retorno de la guerra y de una guerra triunfante. O sea, la guerra para la
las memorias de este hombre, la guerra reordena el mundo. Y para mí esto es importante porque hay una parte de la guerra donde está Penélope que no está siendo narrada, que es también lo que tienen que vivir las mujeres por fuera de la guerra, porque Penélope está sosteniendo primero a su hijo, su casa, está intentando evitar que otros hombres ingresen al espacio doméstico para cuidar el lugar de la memoria, el lugar de sus afectos. Y quiero que pensemos, por ejemplo, qué es lo que pasa con Palestina y las mujeres que están pensando, cuidando la memoria, ¿no? Entonces, es esto, y quiero trasladarle a nuestros tiempos, porque yo sí quiero que en serio el proyecto Blanco Mestizo del cual está participando el Ecuador es violento y es tangible. Y no es que esté empezando con la derecha de Guillermo Lazo, Daniel Noboa, perdón. Yo creo que hay que ser muy ingenuos para pensar que los gobiernos progresistas que ha habido en América Latina, que sí tuvieron una gran medida de progresismo y que tener un lugar de oposición implica decir sí, todo está mal y salgamos a quemarlos y por eso votemos a la derecha, porque luego llega un Milei al Ecuador, Dios no quiera. Pero Correa tenía, para mí es muy importante el tema económico, porque Correa tenía una visión muy clara del Estado que quería Blanco Mestizo. El currículo intercultural bilingüe no es nada intercultural y tiene una materia que a mí me generaba mucho ruido en ese entonces, que era emprendimiento y gestión. Y aprendí, y literalmente la materia es: el colegio te está dando toda la herramienta curricular para que tú seas ingeniero y seas el mejor tecnócrata y burócrata y tengas dinero y no vuelvas a la pobreza. Y claro, y todo el mundo quiere eso. En serio, tenemos que ver cómo nuestros cuerpos maricas, gays, bisexuales, lesbianas, como queramos identificarnos, porque nuestra historia en serio está marcada por distintos puntos. Es como que yo personalmente no me siento abrazado por la bandera LGBTIQ, pero habrá adolescentes que lo hagan y yo no me voy a ir contra esas adolescentes que se están descubriendo. Pero lo que está haciendo el Estado, lo que dice el Estado, te está dando toda la herramienta para que vayas a estudiar en Mechai, para que te vayas de cada Alemania. Y si tú las aprovechas porque no hay oportunidad, bueno, tienes esas herramientas que te estamos dando para que no mueras en la pobreza. Y ya voy a decir a lo que quiero llegar, pero en serio. Y ahora estamos aplaudiendo como pocas, porque se va a introducir 3 materias: cívica, finanzas y algo más que no me acuerdo. Pero a mí me asusta mucho primero finanzas, porque volvemos a este proyecto de que el Estado te está constituyendo, dando herramientas para que tú aprendas a gestionar el dinero para no caer en la pobreza, porque del lado de la pobreza está lo otro, está siempre el enemigo común, está siempre aquello que no queremos llegar a ocupar y que no nos damos cuenta más bien que es eso que somos, pero no queremos seguir cayendo más, porque nosotros, por más que ganemos un sueldo de $2,000, Diosito, por favor que nos pase, nunca vamos a ser la burguesía nacional, nunca vamos a ser la burguesía nacional. Y para mí es importante precisamente porque todo este proyecto va inscrito en una guerra contra la pobreza. El proyecto Blanco Mestizo es un proyecto contra la pobreza del cual estamos siendo parte y no nos estamos dando cuenta. Y sí, tal vez no podamos desmantelar las herramientas del amo, la casa del amo con las herramientas del amo, y también pasan estas cosas que tú dices que sí tienen razón, pero también es importante darnos cuenta que estamos insertados en un contexto de capitalismo global y tenemos en serio que organizarnos para desmantelar el capitalismo global, para que estas propuestas puedan empezar. ¿Por qué? Porque en estos marcos de guerra en serio no nos damos cuenta cómo las políticas del miedo en serio nos están también obligando a aceptar que por ejemplo, nadie habla de educación cuando habla de los proyectos blancos mestizos, y a mí me asusta, porque los currículos están ahí haciendo su trabajo de hormiguita y logrando que los chicos se deformen y odien a todo el mundo y odien a los pobres, y estamos debatiendo los grandes conflictos transnacionales, que no está mal. Pero a mí me asusta, y me asusta porque, y a esto quiero volver, porque esta memoria de Homero sigue siendo la memoria de los migrantes. Y ahí tal vez Cristina nos pueda ayudar más porque ella trabaja con esto. Para mí, yo amé muchos años de estudiar historia, y ahora a mí me pasa que estoy dando literatura, ya no puedo hablar de las cosas que hablaba de historia, pero les estoy enseñando a construir textos argumentativos, pero quisiera volver a enseñar historia, no ha sido tan lindo enseñar literatura.
país, al menos no en colegio. Pero a lo que voy es, no hay un espacio para que los chicos dentro de la escuela, del colegio, construyan su propia historia. Y a mí me llama la atención porque estas historias de Penélope se perdieron para siempre. Porque al menos los chicos de migración de Venezuela con los que yo trabajo, me hablan de Venezuela como un lugar profundamente de tristeza. Es el lugar al que no quieren volver. Y esto repito, se vuelve a integrar al proyecto blanco mestizo de nación capitalista. Claro, porque igual Venezuela, que nunca fue comunista, que vivió también un momento progresista, se ha convertido en el enemigo común. Entonces, esa historia de toda la felicidad que yo pude en algún momento tener del lugar del que salgo, yo también por si acaso no me declaro patriota, se borra porque se ha convertido en el lugar al que no quiero volver. No se convierte en el lugar en el que mi memoria quiera proteger. Es lo que decía Cris, ¿no? Las madres siempre por sobrevivencia quieren blanquear a sus hijos. Yo tengo primos que viven en Francia, resultado de la migración del 99, que no hablan español y que no recuerdan Ecuador con ningún cariño, ni la casa de mis abuelos, ni lo que jugaban con sus primos, nada. Porque es una historia que se va borrando. Y vuelvo a esta historia de Penélope, y quién sabe también la historia de los sirvientes negros que tal vez eran amigos de Penélope, que tenían conversaciones. ¿Qué pasa con todos esos diálogos? Y es porque estamos construyendo estos diálogos también de guerra. Hay algo que yo sí quiero mencionar antes de que se me vaya la idea, porque que hay algo que también quiero hablar, es cómo la escuela, que es este espacio blanco mestizo de por sí, también va generando rituales de blanquitud que no los vamos notando, que son los rituales cívicos, y por eso cívico para mí es tan horrible que se vaya a dar. Para mí el juramento de la bandera es un ritual de blanquitud. Y voy a hablar esto porque ya no puedo hablar porque en el colegio donde estoy trabajando ahora hay cámaras. Entonces luego me llaman la atención. Para mí el jura de la bandera, por ejemplo, es un ritual de blanquitud que está muy inserto en la memoria, cuando algo se hace muy grande. El profesor de lengua, cuando algo se hace muy grande. Que maximiza precisamente el imaginario de qué es lo que es el buen ciudadano blanco mestizo. Y yo siempre les decía a mis chicos cuando no tenía cámaras, se dan cuenta de lo que están jurando cuando cantan: perderemos gustosos la vida para hacerte lucir con honor. Y si yo hubiera tenido la conciencia que tengo ya mis casi muchos años, de que el Ecuador es un estado excluyente de las diversidades, un estado donde no puedo postear una foto en Instagram porque va a haber un padre de familia que vaya donde el rector a decirle: le está dando clases un gay a mi hijo, quiero que le despida ese gay, y que el rector, en vez de decirle: ¿sabe qué? Voy a darle su nombre al docente para que le ponga la denuncia por discriminación, venga a decirle: actúe menos gay, por favor. O sea, yo no hubiera, bueno, tampoco juraría irme a morir por honor, no, yo sí quiero hacer cosas, pero la gente decimos que vamos a ir a morir por un estado que va a matar nuestras vidas, que el estado precariza. Tenemos militares que probablemente son negros, que vienen de comunidades afros de Esmeraldas, en un estado que ignoró completamente el conflicto. Por ejemplo, yo vi en la hora que se acaba cuántos atentados había habido en Esmeraldas durante el día que fue el conflicto. Ya nadie le dolía porque todo el mundo estaba concentrado en Quito y o sea, la cívica también como este ejercicio de poder de volver a mirar al centro de la capital porque ahí está la crisis, también es fuerte. Entonces, esta memoria de guerra que está sosteniendo nuestras vidas, esta memoria de guerra que se inserta en el proyecto educativo blanco mestizo y del que no estamos hablando porque se permite su borramiento, y que también son también dentro de los mismos contextos. Creo que fue contigo, perdón, con quien hablé alguna vez que mi familia es Otavalo, mi familia por parte de padre es Otavalo, pero yo no tengo acceso a ese lugar de mi memoria y nunca voy a tener acceso a ese lugar de memoria porque mi papá se volvió un hombre blanco mestizo, nos crió a nosotros como blanco mestizos, y yo no recuerdo nada del proceso migratorio de allá hacia acá de mi padre. Nunca se me contó nada, nunca vi fotos. Yo me enteré de eso cuando mi abuela murió y fue así como que, y es algo que encima es un fragmento de memoria que vive en mí. Porque de los 10 hermanos que tengo por parte de padre, de parte de madres, son diferentes, ninguno está preocupado en volver con decir: ah, sí, voy a volver a mirar acá.
Porque la guerra que les hicieron vivir a mis hermanos, a toda la gente que migra también, es la guerra contra la pobreza. Porque hay que alejarse lo más que se pueda de los pobres. ¿Y quiénes son los pobres? Los migrantes, los negros, los indígenas, los cuerpos de mujer, las prostitutas, las trans, las travestis, etcétera, etcétera, etcétera. Los niños colineros nacieron son enemigos, son los niños con los que te enseñan también a no juntar. Y creo que es importante por eso llamar la atención, y por eso para mí es como que también económico. No podemos hablar de la necesidad de tener que recurrir al dinero. Si a mí el día de mañana me dijera, ayúdanos a lavar dinero en el negocio que tiene tu mamá, por la necesidad de dinero, de no morir porque hay enfermedades, lo hiciera. Es re complejo todo eso, y creo que eso es todo lo que quiero decir por el momento, y ya me acordé mucho tiempo. Gracias. Hay algo que me olvidaba, y también romper también esta idea. También yo sí creo que si un niño no quiere ir a la escuela también es súper valioso. Hay un fenómeno sociológico que es del educacionismo, que es pensar que la educación lo soluciona todo, y no, la educación no lo soluciona todo, no tiene por qué solucionarlo todo tampoco. Si yo quiero dedicarme a otra cosa que esté al margen de la escuela, me parece súper válido, pero desarrollar otras formas de transmitir precisamente, no quiero llamarla aprendizaje, no quiero llamarla historia, no quiero llamar esas formas, pero en serio crear alrededor de. Yo creo que el problema en serio tenemos en el currículo nacional, hay esto, por ejemplo, que vemos la educación en la comunidad primitiva. Y yo creo que no es educación lo que están haciendo en comunidades, es otra cosa, es para sobrevivir a su momento histórico del 2500 a.C., ahí cuando había mamuts, pero no es educación. Y yo creo que si hay niños que quieren aprender con sus padres de otras formas de oficios y de transmitir memoria, no sé, los pescadores de la canoa, o a mí, por ejemplo, que me encantaba con mi abuela sentarme a aprender de ella mientras cocinaba. Creo que son también completamente varias y otras formas de relacionarse que están al margen de, pero seguimos pensando ahí dentro. Entonces, creo que me desordené mucho, perdón si no se me entendió, pero en serio había muchos hilos. Y ya. Gracias. Yo creo que podemos aprovechar para leer unas preguntas que estaban planteadas en la publicación que hacía la invitación a esto, y quizás también podríamos, yo así como decidiendo, a mí me dijeron este sofá y yo ¿qué? Sí, iba a decir otra cosa. Podemos aprovechar para releer estas preguntas, y quizás también podemos recoger algunas preguntas o comentarios, ¿no? Como poner un poco en circulación las cosas, ¿no? Que todo está muy bien, ¿no? Felicidades, está rico hablar así, pero bueno, ustedes aquí sentados, a mí siempre me perturba un poco cuando hay así como, cuando no hay un intercambio, ¿no? Cuando no hay una conversación. Yo soy así desordenado. Entonces, bueno, releo las preguntas y abrimos a comentarios y preguntas que se puedan hacer. La primera es, ¿cómo se enmaraña? ¿Cómo se enmarañan mi blanquitud con mi identidad sexogenérica? No, sí, claro, como se han puesto creativos, se han puesto las cosas así. Más queer. La siguiente pregunta es, ¿quiénes son les blancas en el Ecuador? Yo, porque soy yo y no soy un modelo a seguir a nadie. Yo diría, ¿quiénes son los blancos en el Ecuador? Yo, porque hay una relación masculinidad y blanquitud, así en particular, pero les blancas también, porque el blanco también es non-binary, obvio. Y la siguiente pregunta es, ¿qué estoy defendiendo desde mi complicidad con la blanquitud? Estas son como las tres preguntas que estaban así como atravesadas en la invitación de hoy. ¿Qué? Me olvidó de la pregunta. Eso ya estaba desde el principio, eso iba a pasar. Pero no pasa nada, porque vamos a desordenarlo todo. Entonces, no sé si alguien quiere como hacer alguna pregunta concreta o en relación a esta, estirar una, si no, esta me parece una mierda. Yo tengo una pregunta ¿Tú trabajas? del Zoom. Bueno. Sí, por eso. De alguien del Zoom, del Instagram Live, pregunta, ¿cuál es el papel de la educación en la desarticulación de los privilegios generacionales y la construcción de una conciencia social más equitativa? ¿Puedes volver a ver? Sí. ¿Cuál es el papel de la educación en la desarticulación de los privilegios generacionales y la construcción de una conciencia social más equitativa? Voy a responder
con Safo y con Oscar también hemos hablado y con Dolores, con todas sus identidades de verdad, que algo bien hermoso de estos años. Y es, por ejemplo, nosotras que somos profas, a mí me pasa en lo personal que, por ejemplo, me dicen, Cris, ven a dar una conferencia sobre poesía quichua. Y yo digo, no, o sea, sí trabajo poesía, pero no soy quichua. No, pero igual ven. Y pasa en las universidades, desde donde Audre Lorde dice esta frase y dice muchísimas otras cosas e interpela a las feministas blancas en ese momento y dice, aquí voy a hablar en la universidad porque hay que disputarla. O sea, habla en la casa del amo y eso a veces también hay que recordarlo, ¿no? Y verdad, y está ahí hablando con todas las blancas, les dice, oigan, aquí está. Y ahí pasa que las universidades pasan mucho, o cuando hay como un momento también de la vida en que hemos trabajado mucho, la gente dice, sí, yo voy, ¿no? Eso, por ejemplo, es un modo, y es tan linda la política de la desarticulación, porque, no sé, yo digo cosas así como de manual tal vez, pero ahí creo que justamente la conciencia del privilegio, como lo describía Luma, es aquí están, les puedo decir, Samay Cañamar, pensadora quichua, Guaira Velázquez, pensadora y poeta quichua, está trabajando en tal cosa, acaba de publicar su libro, yo ya lo leí, y entonces la idea es redistribuirnos la palabra entre todas, ¿no? A veces mis compañeras cuando no quieren ir a un espacio feo, a mí sí muchas veces me mandan de carne de cañón y dicen, anda tú, porque aquí no te van a decir nada, lo que nos van a decir a nosotras, somos colombianas o venezolanas. Entonces la estrategia de la desarticulación siempre es plural, intercultural, o sea, como juntita, como estando todas cerquita, pues solita eso no funciona. Y a mí me pasa eso, ¿no? Como de, ven a hablar de X, o sea, unas cosas que yo en mi vida ni siquiera entiendo la pregunta, pero ven, ¿no? Entonces una forma de redistribuirnos la palabra yo creo que es justamente estar todas siempre muy juntas, y a veces por ejemplo hay lugares o medios que dicen, ¿qué te parece? Te va a tocar en el panel con este periodista que es agresor, bueno, que es un acosador sexual y es de derecha, pero no importa, vente a debatir. Yo digo, eso no se debate, eso se combate, y si esa persona va, pues yo no voy. Y así, o sea, hay muchas formas cotidianas de la política, de la desarticulación, que funcionan y que ponen, que a veces como que también nos dicen, a ver si estoy consciente de este lugar, es un privilegio y redistribuyamos ahorita la riqueza que se acumula en un lugar de la vida, en el mío, por ejemplo, ¿no? Y eso funciona, o sea, sí funciona, ¿no? O a veces, yo qué sé, la pregunta era por la educación, ojalá te esté respondiendo persona en el Instagram Live. También sucede que la educación también se sostiene sobre lugares individuales de trabajo, voz, prestigio, una acumulación de riqueza, ¿no? De acumulación de privilegio también. Y eso creo que cuando se redistribuye, como cuando hacemos una vaquita para ir a comprar droga con ahí es cuando sí empieza a funcionar de otra manera, creo yo. Y quería decir eso también porque yo creo que conforme vamos cumpliendo años nos tenemos que ir callando a algunas personas y como redistribuyendo en los espacios, encontrando otras voces. Y yo espero que eso pase porque sí, algo muy masculino también que sucede en la blanquitud es el monopolio de la palabra. El monopolio de la palabra es el monopolio de la narrativa. Para ser coherentes. Yo creo que también una lógica muy importante de blanquitud es precisamente eso, la de la creación de frontera, del Estado-Nación. O sea, es aquí adentro y esto es todo lo que hay y por esto mátense entre ustedes. Yo he marcado estos límites, ¿no? Mátense ustedes ahí adentro. Entonces, ahí pienso, por ejemplo, como en la posición de muchas mujeres, que yo, o sea, no tengo ni el más mínimo respeto, ¿no? Que se pelean por este lugar de la mujer y no sé, una serie de discusiones que yo pienso, claro, porque ustedes están peleándose con nosotras, como si nosotros tuviésemos una pelea solo con ustedes, tenemos la misma pelea con ustedes que con los hombres, ¿no? Por un lugar en disputa. O sea, ustedes están peleando por un vaso de agua, porque solo hay un vaso de agua. Mi amor, yo no estoy peleando contigo de nada, eres tú quien quiere arruinarse la vida peleando conmigo, porque tengo todo lo que hace falta para aniquilarte y lo voy a hacer. Mi existencia es un aniquilamiento de la tuya, pero porque estás en contra, porque te estás peleando por un redil identitario. No estamos en discusión, ¿no? Y sobre la cuestión de la educación, pues claro, la educación tiene una matriz de crianza y tiene una matriz en una crianza cis heteronormada.
yo trabajo con infancia y yo no trabajo con educación, trabajo en crianza, ¿no? Acompaño procesos de crianza. Yo no sé si quiero procrear, no lo sé. Hay una serie de adversidades que me atraviesan a mí que hacen que yo decida quizás no procrear porque yo no puedo, ya es difícil sostenerme, ¿no?, en mis atravesamientos como para sostener a una criatura, ¿no? Entonces, más allá de mi elección, no se trata tampoco de mi canal de parto, ¿no? La gente se pregunta eso también, pero tú cómo, no me interesa esa pregunta, pero sí me interesa acompañar los procesos. Sí me interesa desde otra forma de crianza. Eso que yo llamo crianza para mí es una subversión precisamente a la matriz familiar, precisamente a la matriz biogenética y precisamente también a la noción esta de educación que supuestamente solo le interpela a la infancia y en un momento en el que absorbe y ha terminado de absorber porque absorbió lo que tenía que absorber. Entonces yo creo que una forma sí de relacionarse a la educación es buscar la forma de subvertirla y pensar más en crianza, ¿no? Como lo que tú decías, ¿no? Pues lo que pueden estar aprendiendo estos guaguas de su padre y su madre, y ojalá de esa persona que no es ni padre ni madre, y ojalá de esa persona que está ahí al lado que, bueno, no tiene una relación ni desde un adultocentrismo, y ojalá con esa vivencia que está ahí que no se inscribe en la humanidad. A mí me interesa también profundamente eso. Una relación de la crianza que no tenga que hacer referencia a humanidad. Que desplacemos esa noción de humanidad. Eso pensé. Yo tengo un tema, o sea, no sé, como un hilo que abrir, diría yo, y que se relaciona con algo que habías comentado, y que es la monogamia, ¿ya? Porque, a ver, desde mis vivencias y desde mis entendimientos hacia la monogamia y hacia el poli, yo lo veo como súper político, porque justamente es lo que estaban hablando hace un rato. ¿Desde dónde perpetuamos esta serie de privilegios y desde dónde viene el proyecto blanco mestizo? O sea, viene específicamente desde una norma, que yo lo veo así, mononorma, así, donde existe un núcleo familiar, existe una pareja, o sea, una persona que como elemento de nuevo es algo binario, o sea, son una pareja, ¿no? Que obviamente para entrar dentro de la norma tiene que ser una mujer cis o un hombre cis que procrean para tener hijos, y estos hijos luego que empiecen a entrar en esta lógica blanco-mestiza de tomar más privilegios y conservarlos dentro de este círculo, porque es así, ¿no? La mononorma lo que nos dice justamente es, tú tienes este núcleo de pareja, que normalmente es el padre el que lo controla, entre comillas, el poseedor, ¿no? Del padre son los hijos, que luego son los que perpetúan los privilegios. Y aquí hablando de privilegios, porque claro, tenemos el tema de las familias que van como creciendo desde la pobreza para la guerra contra la pobreza, para rechazarla y llegar a este otro punto, que es el punto de blanco mestizo del que estamos hablando. Pero también tenemos a las familias que están acá, o sea, a las familias que jamás vamos a pertenecer y tal vez nunca ni siquiera conocer, que son los de los grandes capitales, ¿no? Que es ahí donde se perpetúa específicamente todos estos privilegios y este sistema en general, ¿no? Yo lo veo desde ahí. Entonces yo veo y conecto con lo que también dijeron en el panel de crear redes de apoyo y ver el vincularse y el amor como una forma más allá de simplemente llegar a tu pareja y a crear y a seguir este discurso monógamo, patriarcal, racista, heterosexual, cis, ¿no? Entonces creo que ahí hay unos sentires poli que son feministas que se centran justamente en el cuidado, en el crear redes, que es lo que decíamos, cómo vemos una crianza más allá, o sea, criar a un ser, a un niño, no con tus padres, no con esta norma
lo que decíamos, como romper todo, también desde nuestros sentidos, desde cómo amamos, que creo que es algo también importante, porque interpela directamente al sistema capitalista, ¿no? Entonces, no sé, es como abrir Igual yo creo que hay una referencia también a la crianza como y a la educación como un momento muy específico en la vida, ¿no? Yo, por desordenarme un poco, ¿no? También yo aprendí a afeitarme bien, mejor. Yo creo que me puedo afeitar mejor. Sí, me afeito. Hace no muchos años, hace quizás unos 5 años, y aprendí a afeitarme con una travesti. Yo no, entonces también propongo este ejemplo, ¿no? Para repensar la cuestión de la crianza. Yo no he terminado de criarme, yo sigo criando y estoy criando muy bien, estoy buenísimo, cada vez estoy mejor. Y me crío con travestis viejas, con travestis menores a mí, ¿no? Con travestis que son criadas también por mí, yo sigo en crianza, ¿no? Lo pongo de esta manera también por desordenar también la ubicación en tiempo real, literalmente, ¿no? Como esta cosa casi de la persecución, de dónde estás, en qué momento, en todo lugar, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los tiempos? ¿Cuáles son los momentos? ¿Cuáles son las temporalidades en las que también reconocemos una interrelación posible, ¿no? Y ya, pues la cuestión de la pareja, quizás yo les tiraría un poco desde ahí, ¿no? También desde esa otra lógica de las temporalidades, otra lógica de las relaciones, otra lógica también de los espacios, porque también hay que cuestionar los espacios donde ciertas cosas ocurren y parece que otras no pueden ocurrir. Yo, rapidito, así lo decías, para mí ninguna lógica relacional escapa del marco blanco mestizo de cierta forma, o si quieres llamarlo como la lógica relacional individualista blanca. En este momento y en este contexto en específico, como personas humanas no blanco mestizas o personas que evitan la blanquita, a mí me parece que, por ejemplo, yo te digo que he tenido algunas experiencias poli en mi vida y como que yendo a Londres, donde literalmente lo poli no tiene nada de no normativo, lo poli es completamente normativo dentro del ámbito y se reproducen un montón de violencias allá adentro igual. Entonces como que no es como que porque yo me relaciono con tal persona de forma así, por lo tanto estoy por fuera de esta lógica violenta de posesión o de no sé cuánto. No importa cómo te relacionate monogámicamente, relacionate poliamorosamente, relacionate con anarquía, pon el nombre que quieras, pero con tal de que lo hagas de una forma consciente y solamente como que no aplicando estas como pensando que todo lo antinormativo es bueno, porque no es así. O sea, lo antinormativo muchas veces solamente es como una bomba de humo para ocultar la misma normatividad que se esconde allá adentro. Entonces, como que en términos de pensar lo que es la lógica de crianza dentro de diferentes formas de relacionamiento, a mí no me parece que tampoco es esta búsqueda queer de siempre estar por fuera, siempre estar decidiendo, etcétera, etcétera. Es siempre tratar de encontrar el balance que tiene sentido para ti y para tu proyecto, tanto como persona como el proyecto político al que te suscribes. Y lo que más oxigena esa experimentación y ese pensamiento, yo creo que es la transversalización. Es una cosa que me gustaba también relatar a lo del paro del anterior año. A mí me parece que ahí vimos una cosa súper especial en términos de crianza, en términos de educación, si quieren llamarlo así, que fue que ahí las personas que participaron en el paro, con toda su diversidad, con todas sus divergencias políticas, que se unieron ahí, aprendieron las unas de las otras bajo otros parámetros en los cuales nadie estaba tratando de imponer una cosa a la otra tanto. Esos son espacios donde realmente aprendes, porque está oxigenándose con otras personas. No es embutirnos en nuestras disque trincheras políticas, que en la final lo único que son huecos de los cuales no salimos, y en vez oxigenarte y siendo una persona blanco mestiza que tienes los privilegios además, es en el acto de redistribución que estaba hablando Cris, utiliza esa oportunidad para oxigenarte, utiliza esa oportunidad para aprender y para escuchar y para no hablar por encima de y ya. También qué lindo lo que dice Luma, porque justo yo pensaba, no hay afuera del proyecto, no hay afuera del capitalismo de todo esto, hay un montón de lugares, ¿no? Y también pensaba, tú preguntabas cómo amamos, qué hermosa pregunta, ¿no? Y cuando hablamos de la reproducción y el amor y el deseo, etcétera,
históricamente reprimidas en jornadas de los 2015, Luisa Lozano, 2019, 2020 estuvieron presas. Y ellas, a veces en los feminismos urbanos no plantea esta pregunta, o sea, ¿por qué ellas son tan reticentes al aborto y algunas propuestas de los huecos? Que qué buena descripción. Y ellas decían, para mí es revolucionario y amoroso tener hijos, porque a nosotros nos esterilizaron forzadamente hasta los años 80, en la Amazonía también, ¿no? Y hay compañeras con las que estamos tratando de encontrar todavía qué alimentos están en las dietas del MIES, por ejemplo, que reparten a las mujeres que no tienen hijos por alguna razón. Entonces esto de no reproducirse también tiene un reverso, digamos, porque una respuesta antirracista al aborto es tener hijos. O sea, es así, porque si hay mujeres que fueron esterilizadas hasta hace poquito, ¿no? Y saben que no saben la razón, pero saben que por alguna razón no tienen hijos. Y la comprensión comunitaria justa y de crianza, que es intercultural, es la crianza de la comunidad alguien, que eso también nos han usurpado, nos han robado, ¿no? Y entonces yo pensaba, ¿cómo aman mis compañeros? ¿Cómo hablará mientras ustedes hablan y la Blanca qué diría? O sea, ¿cómo ama a ella? ¿No? O Luisa Lozano, estas compañeras tan impresionantes, y ellas tienen hijos. Entonces es muy difícil ignorar eso cuando hay una discusión intercultural de aborto, reproducción, deseo y amor, por ejemplo, ¿no? Porque el amor es reproducirse y desblanquear teniendo hijos este país, porque vas a tener hijos que no son blancos y que van a construir otras cosas y que ya no se les niega la lengua, que ya no es vergonzante hablar quichua. Entonces a veces cuando estas discusiones se vuelven interculturales es tan importante, ¿no? Porque sí son sustancialmente interculturales, no burocráticamente interculturales ni captadas por élites indígenas ni nada, están en la vida que construimos todos los días, ¿no? Pero también me acordaba que hay, que hay un capítulo, ¿se acuerdan? No sé si leyeron en Guaco Retrato, en este libro bellísimo de Gaby Vida, donde van a un taller de sexo para poder tener sexo, pero desaprender el sexo blanco. Entonces ella dice, claro, este taller me sirvió mucho, porque entonces no solo las tetas blancas chiquitas son deseables, sino otro tipo de cuerpos andinos que parecen como Venus, así como, digo yo, no, como Venus de Valdivia y cosas así. Entonces también ella ahí, como que ese capitulito es muy divertido porque se plantea que es necesaria talleres de sexo y poliamor y todo, para también reconstruir el deseo desde la migración, que es muy bonita la relación. Entonces también es posible plantearse. Sí, que se hablan tantas cosas tan bonitas. Pero sí, más o menos yo también iba a traer a Gabriela Wiener. Ajá, pero me gustaba mucho porque estaba pensando precisamente cómo amar otros cuerpos, no que estén... perdón, en serio, ya, primero pensar en que lo bonito creo que de amar es como que en serio dejar de pensar que romper la norma es precisamente romper la norma, solamente hay que romper la reglita y seguir el camino que uno quiera. Si a mí me funciona la monogamia, si te funciona el poliamor, la anarquía, todo bien, todo bacán. Pero lo que a mí sí me gustaría precisamente es como que cuando hablamos de esto es precisamente que todo proyecto blanco mestizo es normativo. Inclusive el poliamor es normativo, cuando se convierte en una sola forma, así como que el poliamor, la anarquía relacional. Voy a citar los autores blancos de Rapas también con mucha culpa. A mí me gustaba mucho como que esta palabra que definía, que usaba Simone de Beauvoir para definir el amor que tenía con Sartre, que es yo te amo a ti, pero en este transcurso de toda la vida que vamos a tener, Sartre se muere antes que Beauvoir, van a haber contingencias que no vamos a controlar y eso no quiere decir que no me preocupe por amarte, por cuidarte, escucharte. Entonces como que la vida está llena de contingencias que se escapan a tu futuro, a tus posibilidades, ¿no? Y si una contingencia en algún momento desatiende tu vida, quiere decir que en serio hay lados que no... Hay partes en las que todavía estamos colonizados, por eso es importante el ruido, por eso es importante comunicar. Hay un poema de una autora afroecuatoriana que no me acuerdo del nombre. Si ven, eso es racismo, acordarme de Uruguay, ¿no? De la autora acá, que ella dice, remata el poema diciendo como que el abuelo conversaba con su hijo, los niños corrían alrededor de la mesa y todos hacían bulla y todos hacían ruido. Y en la ciudad dijeron parece merienda de negro y nosotros le decimos sí, bienvenidos a la familia. No me acuerdo quién lo escribió, perdóname. Pero precisamente pienso eso, ¿no? Cómo en serio hay que empezar a hacer ruidos también internos también para relacionarnos con amor y ternura. Entonces como que
de acuerdo, tal vez para mí sí funciona la monogamia, tal vez no voy a tolerar tampoco ninguna forma de contingencia, pero si esa contingencia existe, avísame para tomar decisiones al respecto. Y para cerrar, como al menos mi idea y lo que yo quería plantear, más que decir polio, mono o lo que sea, y viene justamente, ¿y por qué lo dije? Porque viene de autoras que son polifeministas específicamente, que hablan de cómo poner al cuidado en el centro en vez del deseo, ¿no? O sea, tú cuando te vinculas y por ende empiezas con este tema que decías de la crianza, no solo con tu familia, sino con todos tus vínculos. Entonces, lo más importante o lo revolucionario para mí es ver al cuidado en el centro. O sea, entender que lo que tienes que tratar de hacer es que en estas redes de cuidado encontrar y apoyar eso, ¿no? Que va en contra de lo que está en el centro dentro de la normativa, ya para no poner palabras, o sea, para Hay algo que yo quería decir como para alimentar y que me sabía la idea, como que en esta cosa de poner el cuidado en el centro y está muy lindo como que lo de amarlo el cuerpo. Yo me estaba acordando precisamente de todas estas casas que hacen boguea ahorita aquí, ¿no? Y me gustaba mucho, precisamente estaba pensando cómo a partir de esta categoría de sex siren también se pueden pensar otras formas que exploren o que exhiban otras formas de cuidado que no sé, siempre está ahí precisamente el cuerpo amando, el cuerpo en diálogo con otro cuerpo para bailar y tener el valor de mostrarse, exhibirse, saber que te comunicas con otra persona. Entonces yo creo que también hay cuestiones de que van perdiendo y mostrando otras cosas. A mí me llama la atención esta cuestión de cuestionarse el deseo en el centro, el cuidado en el centro, ¿no? Porque yo pienso, el cuidado se puede extirpar del deseo, la vivencia deseante, me lo pregunto. Seguramente hay que profundizar más en ello, ¿no? No son cuestiones sencillas, ni que se pueden tener así en la mano. Pero bueno, a partir de esto que decías, ¿no? Ahora me lo estoy preguntando realmente. Porque pienso en una potencia deseante, como un terreno muy fértil y que precisamente es un terreno a reclamar desde muchas vivencias. Desde la mía y ciertas cosas, para mí reclamar la potencia deseante es fundamental. O sea, pienso en esa medida también en la imaginación, ¿no? Yo muchas veces digo, a mí me tuvieron un hombre y una mujer. Lo que soy ahora no estaba ni mínimamente en su imaginación. ¿Qué hace posible la realización de esta ficción que soy? Me pregunto dónde está. Para mí sí hay una relación entre cuidado y deseo muy profunda, porque solo a partir de decidir y desde el deseo de cuidar esa vivencia que soy es que sigo siendo posible, y me he encontrado con otras que son muchísimas rarísimas también, ¿no? No sé, y en esta medida retomo también la cuestión de la reproducción, ¿no? Yo tiendo a hablar de reproducción como repetición, como una forma de repetición. Entonces, me atraviesa profundamente el comentario que hacías de esto que dije. Pero qué lindo, porque justo es reflexionarse para no Es repetir eso, el mismo. justo eso iba a decir. Y entonces también la cuestión del amor. La verdad es que no me interesa nada el amor que es reproductivo, o sea, que es repetitivo. Si hay un taller de poliamor, se acabó, ¿no? Si hay un taller de monogamia, se acabó. Si hay un taller de squirting, se acabó, ¿no? Como, ya se acabó, ¿no? Como si un día hace alguien un taller de cómo ser travesti, yo siempre digo, ¿no? Cuando quede completamente definido lo que es lo travesti, yo ya me fui. En esta temporalidad, este no es un error sintáctico ni de redacción. Si se define lo travesti, yo ya me fui. Ya me hube ido, si quieres, podemos seguir, ¿no? Desórdenes temporales, pero creo que lo que para mí es realmente problemático es la cuestión de un formato, la cuestión de, justo como tú decías, ¿no? Cómo amar. Eso, ¿cómo? Con repetición. ¿Cómo? Con una reproducción que implique la repetición, en la que te criarán exactamente como todos los Alejandros de tu familia, porque este guau se llama Alejandro, ¿no? Con, todos los guavos que fueron al colegio ni sé qué, o que se criaron en el barrio ni sé dónde, o que tienen las cejas así. Cuidado, ¿no? Como la tradición, la reproducción en la medida de la tradición a la repetición, me parece que puede suscitar. Yo como evito hablar de la revolución, no está ni idea de lo que será la revolución. Estamos hablando de las revoluciones que ya no fue, creo. Pero
creo que sí, traicionar a la tendencia, a la repetición, suscita el encuentro con otros órdenes o con otros recorridos, mejor aún. Y ahí está la noción de la fugitividad. Ahí está, y eso pues, les incito también a meterse más en la cuestión de la imaginación radical, en el pensamiento afrocentrado también. Y a través de esto retomo lo que nos interpela hoy, que es la cuestión del proceso blanco mestizo, que es aprendamos las personas que estamos atravesadas de alguna manera por la blanquitud a ceder los espacios, ¿no? O a tomarlos y entonces perforarlos para que puedan ser cedidos. Aprendamos a sí disputarnos los lugares también, porque también nos corresponde, pero a reconocer a quién los disputamos, para quién los disputamos. Ceder los espacios creo que es una cuestión que implica, menos mal, una escucha, que implica preguntarse cómo amar también, que implica, por lo tanto, no amar desde lo interracial, cuestiono realmente lo interracial, como una categoría pornográfica, pues lo que es, al servicio de quién, pues está claro. Creo que es ahí, creo que es algo hacia ahí, hacia ceder los lugares. Creo que tenemos la sensación de que solo tenemos unos mínimos lugares de existencia posible. Desconfiemos de ellos, desconfiemos de nosotros y quizás así tal vez podemos encontrar otros, quizás. Y en escucha ya no solo a nosotros, sino a nosotros en interpelación y a esas otras también vivencias de mundos y corporalidades que están presentes. Hay una última cosa que quiero decir para que no se me escape la idea. Me gusta mucho pensar precisamente ahorita que teoría, empezar a pensar precisamente en que no hay que, en la escuela, bueno, yo sí me dedico a hacer educación, estoy inmerso en un programa educativo curricular porque tengo hambre, y entonces, estoy dispuesto, se me quiero la oferta, acá. Entonces, yo pensaba en cierta potencia pedagógica porque yo particularmente hoy un momento de ego, toda la gente que me rodea y me conoce me dice que soy un docente muy querido, pero a lo que yo quiero llegar es que yo aprendí a enseñar, no en la facultad de educación, porque lo que aprendí era ser un hombre violento, pero yo sí voy a hacer aquí un niño un poco, ahí como diría mi hermano, un poco doctor, se llama doctor Merita. Yo aprendí a educar, yo aprendí a enseñar. A mí me enseñaron la ternura educativa las profesoras que yo tuve cuando hice la maestría. Yo voy a hacer un enfático en las profesoras, con A, no en los profesores, o sí en las profesoras. Y quiero aquí hacer algo anecdótico. Yo estudié filosofía en una universidad estatal del Ecuador, pero todos se hacían llamar el doctor, la doctora. Y había una profesora que daba pedagogía, no miento, no daba pedagogía. Me daba una materia relacionada con historia que decía, uno tiene que parecer docente, no solo serlo de título. Entonces, cuando llegué a la andina, estaba ya muy marcado en mí esta parte, ¿no? Entonces, una de las primeras clases que tuve fue de hecho con Cristina. Y de ahí bajaron, teníamos un receso, bajé a tomar café y ella estaba delante de mí. Entonces mi primera reacción ante esta figura de autoridad que había enseñado a tenerle miedo a mí fue así, buenos días señorita Burneo. Pero era por eso, porque para mí toda forma de relacionarme en la pedagogía era de poder. Y precisamente lo que quería llegar es, y responder a la pregunta de la persona de Instagram, si sigues por ahí, era que también enseñemos que la pedagogía tiene un potencial de enseñar a desear a los chicos, chicas y adolescentes en cómo nosotros les tratamos. Si en esta labor pedagógica nosotros tenemos con ellos una forma de trato que les enseña que el afecto está vigente en todas nuestras relaciones, también se subvierte la educación y las formas de entendernos. Porque el proyecto blanco mestizo es racional, la educación es racional, la relación de poder es racional y deja de lado el afecto. Y nosotros aprendemos a ser racionales porque también es, chuta, se habla mucho con los chicos, llamada la atención de los padres, denuncie, pero hay una cuestión que interpela. Entonces, claro, que estos afectos sean llevados también a la escuela genera que ellos vean, chuta, tal vez vengo de un entorno traumático, pero me están diciendo que también puedo relacionarme con alguien externo de forma linda, respetuosa, que me oye, me escucha, me responde, que me enseña precisamente que no todo tiene que ser ahí una imposición sobre lo que yo quiero, ¿no? Y solo para terminar, pues mientras pensaba eso, también pensaba que decíamos hace un ratito, yo creo que el deseo sí es afectivo, lo que creo que es racional y blanco mestizo es el placer, no sé si el deseo. Siento que el deseo sí es otra cosa que se mueve en otros lados, pero tal vez haya que pensar y rimarlo un poco más. Es lo que yo estaba como que pensándolo por ahí. Yo quería decir algo, desde hace rato, pero estaba muy bueno todo.
y de cómo no está solo en las clases, no está solo en las aulas de la universidad, sino está también en la práctica y en cómo uno se relaciona con las otras personas. O sea, yo creo que hago, me educo, bueno, no quiero decir así porque suena feo, pero aprendo un montón de las personas con las que estoy conviviendo todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, citando este pensamiento ahora, algo que pensaba mucho era en hacer memoria en lo, por ejemplo, en las abuelas, yo soy de Belén. Entonces yo que veía como mucho este sentido de comunidad y de que sí, pasaban muchas cosas, pero ¿qué hacían? O sea, se juntaban, conversaban las cosas, intercambiaban, que no eran estrategias, ¿no? Pero ahora siento que sí es lo que yo quería decir hace rato era como hacer memoria, tener el cuidado como muy presente y resistir desde ese punto, ¿no? O sea, desde cómo yo puedo en un acto preguntarle, oye, ¿cómo te sentiste el martes cuando pasó esto? A mi compañero, amigo, todo, ¿cómo yo puedo hacer un cambio para que a eso no le afecte a largo plazo? ¿Cómo yo puedo sostener desde ahí? Así también permitir que la otra persona haga un duelo de estas cosas que están sucediendo, ¿sí? Eso también me parece como anticolonial y antirracista, porque no es solo este capitalismo que está en este discurso capitalista de solo seguir y seguir y seguir, sino es el construir, o sea, y seguir sobre como han hecho 500 años muchas personas acá, en el sur global, en todo el sur global en general, seguir construyendo sobre las cenizas, sobre todo eso, y por esas personas que ya no pueden, así, y para las personas que vienen, y para las niñas que de los que chuta ahora, al menos a mí sí me preocupa mucho qué va a pasar con ellos, así. No solo las personas que están como reclutadas, sino también los niños que están abandonados por el Estado en esmeraldas, aquí mismo, porque no es que solo pasa allá, también pasa acá, pero no lo vemos. Entonces, como que a mí me interesaba mucho decir que hay que intercambiar, hay que conversar, hay que hacer estrategias y tejernos desde ahí, ¿no? Y eso era algo que justo toda la semana lo pensé, así. Y quería rescatarlo aquí porque está muy ligado a esto del amor y también a esto del cuidado, o sea, como de que chuta, uno tiene que seguir trabajando, tiene que seguir haciendo muchas cosas, pero también darse espacios para tejer y abrazar y escuchar y llorar y también construir así un futuro, porque si no, no sé, si no, no hay. Y eso quería decir. Perdón si fue muy emocionante. No sé cómo estamos de tiempo, ni sé cómo funciona esto. Normalmente como se va... Son cuarto para las 3. Tengo un reloj, lo puedo ver, pero no sé qué significa eso en esta institución. Como ustedes quieran, sí. Si quieren. No sé cómo se sienten, o sea, voy a no priorizar cómo se sienten ustedes, qué les parece a ustedes, como hacemos quizás un comentario final, así como a mí me parece también. Sí, a mí me parece también que podemos seguir. Ustedes también a veces dejar preguntas también está muy bueno, ¿no? La pregunta no está tan mal, hace falta la pregunta. No sé, hacemos algo un poco así. Si alguien tiene alguna cosita más que decir, cosita, cosísima. Algo. Cualquier cosa. ¿Ustedes alguna cosa? Yo les quería decir que esto también transforma la heterosexualidad. Yo no he dicho nada de mi heterosexualidad. Y yo creo que también no porque sea tarea de ninguna lucha sexopolítica ni nada, pero yo espero que ustedes sepan que también las heterosexualidades se ponen en crisis. Es bien interesante verlo, yo me divierto mucho viendo eso. Cuando incluso muchísimas veces no es el feminismo, no son los feminismos, sino son las luchas sexodisidentes las que producen una interpelación enorme en masculinidades, feminidades muy seguras de sí mismas. Es muy divertido verlo porque también se percibe, ¿no?, en la cotidianidad que todos estos espacios, lugares de enunciación, como tú decías, Ruma, no se hablan desde el cuerpo, afectan todo, permean todo, la migración, o cuando la gente dice
justamente tratar de entender cómo entendemos tratar de entender cómo concebimos el amor a la luz de la cercanía y el amor con las disidencias. Entonces, es muy bonito porque no se habla de eso, creo, ¿no? Pero la heterosexualidad se va transformando también, yo creo, mucho. Y encuentra unas líneas disidentes de ahí. Entonces, muchas decimos, o sea, no nos sentimos heterosexuales, lo único es que nuestros compañeros son hombres. Entonces, ¿cómo nos llamamos? Y no sabemos. Entonces, pero es muy bonito que no haya un nombre para eso, por ejemplo, ¿no? Que es otra deriva del deseo de la que no se discute mucho. Y es bien bonito pensarla también. ¿Eso crees? Esto me parece súper interesante porque justo yo, o sea, pienso como, a ver, yo no tengo nada en contra de que tú me desees, como si me puedo beneficiar, pues que sea, pero para mí sí hay una cosa entre o me deseas o eres heterosexual, ¿no? Y más para mí es como, hay que escoger, ¿no? Pero también, o me deseas o eres lesbiana. Yo he tenido esta conversación con gente, como, o me deseas o eres lesbiana, o me deseas o eres bisexual, o me deseas o eres pansexual. Para mí es una declaración así. O sea, yo lo siento mucho, pero tú escoges. Tú escoges si estás en el deseo o escoges si estás en el cuidado del formato desde el que te permites desear. Hay esa fricción. Y después viene gente y te dice, no, no eres mi tipo, no eres mi tipa, no eres mi tipe. Dice Iquillos, porque es normal en esto. No sé, pero me parece justamente que esto es una cuestión también importante. Como más allá de la categoría en la que una persona se inscriba, ¿no? ¿Cuál es el lugar de ser? ¿Desde dónde se es susceptible a comportamiento? Y sin palabras, o sea, si no otra vez te Claro. categorizas, te clasificas. Claro, claro. En atravesamiento. Sí. Eso. ¿Algo más? Gracias por escuchar, oigan. Y ya está, muchísimas gracias por venir. Podemos seguir, pero ya se puede apagar la cámara también. Bueno, nada, quería aprovechar para agradecerles a todos de parte de la nube por estar aquí y agradecerles al panel. Son discusiones súper importantes las que tenemos en los escritorios. Este es nuestro escritorio número 14 y todo este año tendremos más, entonces invitadas siempre. Y nada, muchísimas gracias, la conversación sigue. Si quieren hay fruta en esta mesa para todos y bienvenidos.